amigos, bienvenidos a este nuevo video y bienvenidos a mi canal. El día de hoy los saludo desde el municipio de Finlandia. Es un municipio que se encuentra en Quindío y uno de los más bonitos, de los más bellos, de los más coloridos y un lugar que sí o sí debes visitar si vienes al eje cafetero. El día de hoy te voy a enseñar cómo llegar, qué hacer, dónde comer, absolutamente todo lo que necesitas saber para planear tu viaje a este destino de la manera más económica posible. Así que ¡comencemos! Vamos a comenzar este viaje por Finlandia, pero antes de eso quiero mostrarles el alojamiento, dónde se pueden quedar. En esta ocasión me voy a quedar en Salento y no en el municipio de Finlandia, porque las tarifas las encontré mucho más accesibles en este punto. Igual Salento es un punto estratégico para poder ir a diferentes tours y a diferentes lugares del eje cafetero, y esta no va a ser la excepción. Me encuentro en el Hostel Hilton. En el Hostel Hilton, es que no puedo pronunciarlo muy bien porque ya se parece al Hotel Hilton y pues no es lo mismo. Pero bueno, está súper bonito, zonas súper naturales, tiene esta piscina y su tarifa es súper accesible. Tiene un valor de 35.000 pesos la noche por persona en habitación compartida. Ahora acompáñame a conocer las instalaciones del hostel. El hotel también cuenta con una terraza. Vamos a ver nada. Miren esta hermosa terraza, está muy bonita. Y tenemos aquí un mirador hasta esta zona de Salento. Miren aquí esta vista con estas montañotas al fondo. Está súper bonito el hotel, está muy adaptado con la naturaleza, el ambiente, la zona. La verdad pues me gusta mucho cómo está diseñado, cómo está decorado, y también hay muchísimos animales. Encuentras muchos perritos, muchos gaticos. Anoche me visitó un gatico en mi cama y durmió conmigo. Entonces, si te gustan los animales, está bien. Si no te gustan los animales, pues de pronto tampoco es buena opción, porque de verdad hay muchos perros y muchos gatos en el hostel. Todas estas son las habitaciones. Son habitaciones compartidas. Pero miren estos pasillos tan bonitos en medio de la naturaleza. Aquí hay una zona donde puedes jugar ping pong, la zona del comedor. Bueno, para iniciar vamos a desayunar, y vamos a desayunar primero aquí en la plaza de Salento o en el parque principal de Salento. Se encuentran estas carpas. El desayuno tiene un valor de 8.000 pesos y viene con huevos al gusto, calentado, que es como un revuelto de arroz con frijol, arepa, queso, bebida caliente. Todo esto por solo 8.000 pesos y aquí en el mismo parque principal. Nos acaban de traer nuestro desayuno. Entonces viene el calentado con arroz, frijol, viene arepa con queso. Y esto se llama huevos de sartén, que son huevos fritos, o lo puedes pedir con huevo perico, huevos revueltos, bueno, huevos al gusto. Y pues estamos aquí en todo el parque principal. Entonces pues nada más que decir que provechito. Para Finlandia deben tomar el transporte de aquí en este kiosco. Pueden comprar los que se encuentran en el parque principal. El trayecto tiene un valor de 7.000 pesos, Salento, Finlandia. Y pues nos vamos a ir en los tradicionales Willys, en los jeeps. El trayecto aproximado es de 40 minutos. ¿Por dónde vamos a empezar? Siempre por el corazón, que va a ser su parque principal. Y es un parque que está bien bonito, tiene muchísima vegetación, muchos árboles. Al fondo, por aquí podemos ver su iglesia principal. Y pues vamos a recorrer rápidamente esta zona. Aquí tenemos un monumento a Simón Bolívar, un homenaje al padre de la patria, que como siempre en todos los parques saben que hay algo de Simón Bolívar, en la mayoría de parques de Colombia. Y aquí vamos a ir hacia su iglesia,
que tiene un color súper bonito. Y aquí está su parque, el Templo María Inmaculada. Y el día de hoy tenemos algo de suerte porque hay una feria aquí en todo el parque donde vas a poder probar platos tradicionales, platos típicos. Este tipo de ferias normalmente las realizan los fines de semana, no todos, pero algunos fines de semana, donde van a poder apoyar la artesanía, pueden comprar plantas, también a poder tener parte de mercado, yogures caseros. Bueno, absolutamente todo trabajado por las personas aquí en Finlandia, y comprarles a ellos pues va a ser apoyar todo su comercio y sus emprendimientos. Y como le digo que vamos a hacer el gasto, pues miren estas mini empanadas. ¡Ay, qué ternura! Y están súper económicas, se van a dar 6 empanadas por 2.000 pesos. Y pues acompañarlos con picante, ají, chile. Mira, aquí están las empanadas que pedí por solo 6.000 pesos y darse este antojito aquí en Finlandia. Miren esta ternurita de empanada. Bueno, y si no quieren las empanadas chiquiticas, también venden empanadas de lentejas y empanadas de garbanzo. Aquí está mi amiga, va a probar su primera empanada de garbanzo. Sexy. ¿Qué tal, amiga? ¿Está rica? Y estas empanadas que son veganas tienen un valor de solo 800 pesos, o sea, muy barato. En toda la esquina del parque te vas a encontrar con este monumento al migrante de Finlandia, que es en honor de todas esas personas que han salido de aquí del pueblo, pero que han dado aportes para el crecimiento también del municipio. Y si eres un viajero y quieres tener suerte y tener muchos viajes, pues te tienes que tomar la foto con este monumento. Todas las calles de Finlandia son así súper coloridas. Estas son mucho más amplias que Salento. Están muy bonitas. Vamos a caminar hacia un lugar turístico que se llama la calle detenida en el tiempo. Igual está muy cerca a la plaza principal. En la cajita de descripciones voy a dejar la ubicación donde empieza. La calle detenida en el tiempo se caracteriza por tener estas fachadas coloridas y sus balcones, y son de 2 pisos. ¿Y por qué es tan importante o qué hace diferente a eso a las otras zonas? Que normalmente aquí se guarda, o fueron una de las primeras casas, se guarda como toda la historia, todo el diseño que se hacía en bareque y en otros productos, y están intactos como era en el tiempo de la colonización española. Las demás casas ya de Finlandia, al ser un pueblo más nuevo, pues ya son construcciones más modernas, pero que se han adaptado a la arquitectura antioqueña. Pero aquí sí guarda como todos esos vestigios y todas esas formaciones antiguas. Esto es lo que hace tan representativa esta zona. Miren esas calles tan coloridas, tan bonitas que tiene Finlandia. Cuando finalizas el camino de la calle en el tiempo, vas a seguir caminando, vas a bajar, vamos a meter aquí, vas a bajar un poco, vas a seguir bajando, hasta que vas a este lugar, hasta que ves esta tienda, y aquí en diagonal hay un mirador, que sería el primer mirador que vamos a visitar, porque aquí hay otros, pero esto pues es totalmente gratis, queda aquí dentro del pueblo, mírenlo. El primer mirador que vamos a visitar acá en Finlandia. Muy bonito y está muy cerca al parque principal de una, con estas imágenes, con estos espectáculos, así que vamos muy bien. Finlandia, hemos empezado muy bien. Nuestra siguiente parada es el mirador de Finlandia, que es muy representativo de aquí, tiene una construcción, una arquitectura muy especial, y pues desde el parque principal vamos a ir caminando hasta el mirador. Es aproximadamente unos 15 minutos caminando, así que no tienes que gastar en transportes adicionales, igualmente vas recorriendo y conociendo el pueblo como tal. La ventaja de venir caminando es que vas a poder encontrar la ruta de los maestros artesanos, que es toda esta zona de aquí donde vas a encontrar los sombreros, canastos, bueno, muchísimas artesanías donde vas a poder comprar. Acá hay una tienda también justamente al frente donde está este letrero,
que se ve súper bonita. La cestería en Finlandia es toda una tradición que ha pasado de generación en generación. En sus inicios se empezó con el canasto recolector del café, el canasto piñero y el lavador. Más con el tiempo surgieron ideas para hacer jarrones, lámparas y un montón de accesorios decorativos para el hogar increíbles. Camino al mirador van a encontrar este lugar de artesanías. Este me llamó bastante la atención porque miren esta promoción. Aquí puedes encontrar ponchos y sombreros desde 20.000 pesos, que serían estos ponchos con estos sombreros, que es algo súper tradicional del eje cafetero. Entonces pues es un buen recuerdo, muy económico, o para que lo lleven puesto mientras un recorrido. Y miren estos sombreros tan bellos, sombreros pintados a mano, que tienen un valor de 35.000 pesos. Me parece muy bueno, se los recomiendo que lo compren acá si es en temas de costos. Un sombrero y un poncho 20.000 pesos. O sea, está súper económico, y toda la zona antes de llegar al mirador, que ya casi llegamos, encuentran esto. Y esta taza de café en estas manos nos da la bienvenida al ingreso del mirador. Vamos por aquí. Esta es la entrada. Aquí vas a encontrar la taquilla. El costo de ingreso es de 8.000 pesos. Esto da acceso pues a los jardines, a hacer los recorridos y de subir al mirador hasta el 9º piso. Aquí están los horarios de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5:45, y los precios de 13 a 59 años 8.000 pesos, mayores de 60 4.000 y niños 5.000 pesos hasta los 12 años. Aunque el mirador es su mayor atractivo, pues sus senderos también hacen que este sea un espacio muy bonito para caminar. Vas a encontrar zonas de parque, de comida. Aquí vamos a visitar un vivero. Entonces es bueno que hagas el recorrido completo. La verdad, le han invertido en el tema de los senderos, se ve muy bonito, hay muchas flores, encuentras diferentes vistas, así que pues camina, haz el recorrido súper tranquilo, súper relajado, está bien bonito. Bueno, empezó a llover un poco, pero eso no va a detener nuestro viaje. Siguiendo caminando van a encontrar esta zona donde van a poder comprar algunas artesanías, pero aparte de eso también te va a dar otra vista de Finlandia. También vas a encontrar otro mirador. No es solo porque sea colombiano, pero cada paisaje que uno encuentra en esta región es realmente hermoso y vale la pena recorrerlo. Cada uno, no solo esta región, sino muchas partes de Colombia. Entonces deben estar muy pendientes del contenido. Espero se estén motivando a visitar este país. Y si les ha gustado hasta aquí todo, por favor no olvides suscribirte a mi canal y darle clic en la campanita para crear más contenido para todos ustedes, para que podamos viajar, para que podamos ahorrar y conocer al máximo el mundo. Bien, y con esta vista tan hermosa, miren esas vistas, mírenlas. Aquí al fondo vemos el mirador Colina Iluminada. A mi respaldo ya podemos ver el mirador, pues vamos a subir. El mirador Colina Iluminada te da una panorámica de 360 grados. Se encuentra en la vía que conduce a Quimbaya y tiene una altura de 27 metros. En días despejados se ve Pereira, capital de Risaralda, y varios municipios del Quindío y algunos del Valle del Cauca. Bueno, el mirador pues tiene este color oscuro que es alquitrán. Normalmente lo pintan de esta manera para que algunos animales, las termitas o algo pues no lo deteriore tan rápidamente y sea más durable en el tiempo. Aquí por ejemplo nos muestra que hacia esta dirección queda Quimbaya y hacia esta dirección queda Alcalá. Frente al mirador encuentran este cementerio cuando uno está llegando, pero yo no sé si es que aquí no se muere casi la gente. Pero hay muy poquitas tumbas y todas son como mausoleos muy bonitos.
No sabría decirle si de pronto es algo privado, no lo sé, pero pues eso me genera un poco de curiosidad. Al mirador le doy 5 sombreritos, qué lindas vistas, qué lindo diseño, qué lindos senderos. Muy bien, ahora vamos al momento de almorzar, vamos a llenar la pancita. En esta zona es donde vamos a almorzar, para que lo tengan en cuenta, se llama Plaza de los Toldos, es súper bonito, miren. Al entrar a la plaza van a encontrar muchísimas artesanías, todo es súper colorido, súper bonito. Y al final de esta plaza van a encontrar una zona de comidas que también tiene precios muy económicos en una zona muy bonita. Miren, ahí pueden tomarse una linda foto. Y hacia acá van a encontrar la plaza de comida. Y nosotros vamos a ir a almorzar aquí al restaurante La Tía. ¿Por qué? Porque tiene almuerzos económicos, almuerzos ejecutivos desde 10.000 pesos y especiales del día como sancocho, frijolada, ajiaco por 12.000 pesos. En esta oportunidad pedí la frijolada, que tiene un valor de 12.000 pesos, pero también hay menú ejecutivo a 10.000. ¿Qué es la frijolada? Te dan una cazuela de frijoles y es como una mini paisa, cosas que van: huevo frito, arroz, aguacate, plátano, chicharrón y carne molida, todo en porciones un poco más pequeñas. Si ya quieres algo más grande, pues puedes pedir la bandeja paisa completa, que tiene un valor de 18.000 pesos. Pero con esta de 12.000 pues me parece bien. Y aparte viene con sirope, que es limonada de panela con clavos y canela. Y todo esto por 12.000 pesos, que me parece una tarifa muy accesible. En la cajita de descripción les voy a dejar la ubicación de este lugar. Ahora vamos a ingresar aquí al Centro Internacional del Bejuco y el canasto que hace tan representativo Finlandia con estas artesanías. Y vas a ver como esta zona, que es como la tienda como tal del museo, y ya para el ingreso debes pagar 3.000 pesos y una guía, una persona te va a contar sobre la historia de todo este tema artesanal tan característico. Muy buenas tardes, mi nombre es Susana, yo les daré el recorrido. Este lugar es el Centro de Interpretación del Bejuco al Canasto. Acá se le enseñan a los jóvenes a tejer y también le hacemos homenaje a algunos de los artesanos que han dedicado gran parte de su vida a la labor. Por acá tenemos 5 tipos de bejuco. Estos 5 de acá son los utilizados más comúnmente. El bejuco es una planta enredadera. Ella crece desde el suelo y se va enrollando hacia el techo, como pueden ver. El tripeperro y el chusco son de los bejucos que más se usan. Con ellos se tejen los cestos y demás artículos. Estas fibras naturales se encuentran en las montañas del bosque andino. Sin embargo, hoy solo se les permite extraer una estricta cantidad a los artesanos para generar un equilibrio sostenible con el medio ambiente en sus labores de cestería. Es una visita corta donde aprenderás un montón de este bello arte. Y yo sé que en este momento están preguntando, pero sombrero viajero, ¿cuánto te valió esta aventura? El alojamiento en el Hotel Hilton tuvo un costo de 35.000 pesos. El desayuno en el Parque de Salento, 8.000 pesos. Transporte, Salento, Finlandia, 8.000 pesos. Mini empanadas, 2.000 pesos. Ingreso al Mirador Colina Iluminada, 8.000 pesos. Almuerzo, frijolada, 12.000 pesos. Ingreso al Museo del Bejuco y el Canasto, 3.000 pesos. Todo esto para un gran total de 76.000 pesos, que equivalen a tan solo $19 con alojamiento, transporte, comida y sitios de interés turístico. Muy bien, amigos, lo logramos. No te pierdas el próximo video, que continuamos con este viaje por el eje cafetero, visitando uno de los parques temáticos más grandes de Colombia. Amigos, y si les gustó este video, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle clic en la campanita, esto con el fin de poder crear más contenido para todos ustedes y demostrarles que sí se puede viajar de una forma económica. Hasta la próxima, viajeros, y chao, chao.